esta mañana estamos viendo, empezando en este mes, hablando del nombre maravilloso. Y vamos a estar llegando hasta el día de la Nochebuena pensando en ese nombre precioso, quien es el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, ahora estamos aquí para adorar su nombre. Y qué bonito el especial que tuvimos antes del mensaje esta mañana. Y así como estamos pensando, hermanos, viendo la oración de Jesucristo llegando en Getsemaní, quiero estar enfocando esta mañana en yendo más adelante con Cristo. Y hermano, cuando vemos en esa temporada y precisamente en ese año, vemos las dificultades que hemos tenido en nuestras vidas para avanzar adelante en nuestra vida cristiana. Cuando pensamos en eso, ya acabó la semana del Día de Acción de Gracias. Y mi pregunta para empezar esta mañana es: ¿en qué está agradecido? ¿En qué está agradecido? ¿Qué ha hecho Dios en su vida? Cuando vemos la brevedad de la vida y entendemos que nuestra vida es como un vapor, nomás por un tiempo, aquí estamos presentes, vemos que hay cuáles cosas hay, en cuál dirección va su vida. Y cuando esa pregunta, hermanos, en cuál dirección va su vida, no estoy hablando en algo general, sino que en algo más preciso. Si usted hablara de esta semana pasada, pensando de lo que hizo para el Señor, ¿en cuál dirección va su vida? Cuando vemos en ese día, cuando hacemos los planes entrando al mes de diciembre, ¿en cuál dirección va su vida? Y hermano, cuando pensamos en eso, vemos que hemos tenido muchos obstáculos en el año 2020. Y cuando pensamos ese año de 2020, pues hemos visto muchas cosas que han sucedido para hacer más difícil nuestro camino hacia que con Cristo también. Mi pregunta es esta: ¿está más cerca del Señor, más obediente al Señor en este tiempo? ¿Está más lejos del Señor? O sea, menos obediente al Señor. Hermanos, no es posible quedarnos en el mismo lugar. Nosotros vamos avanzando o vamos atrasando. Vamos para adelante o vamos para atrás. Y cuando vemos de vida ahora llegando al final de este año, ¿en qué dirección vamos a estar saliendo ya pensando en eso? Hermanos, el tema del año, cuando empezamos el año, fue extendiendo hacia adelante. Para mí es un tema algo oportuno para este tiempo. Cuando pensamos extendiendo hacia adelante, y nosotros entrando el año no supimos lo que iba a ser este año, pero Dios sí ya sabía. Pero cuando vemos ese año extendiéndonos, hermanos, extendernos hacia adelante no depende de nuestras circunstancias. Extendiéndonos hacia adelante no depende qué tan fácil o qué tan difícil. Está hablando de una actitud y luego poniendo en práctica lo que nosotros vemos en nuestra vida. Cuando vemos eso, hermanos, Dios sabía todo lo que nos traería este año. 2020 nos fue presentado por Dios para nuestro bien y para nuestra madurez espiritual. Nosotros ya sabemos el texto de Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, hermanos, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Esta pandemia, esas dificultades económicas, lo que vemos ahora, todo es para nuestro bien. ¿Saben qué, hermanos? En 5 semanas vamos a entrar al año próximo. Ya estamos al último de este año. Algunos están diciendo, pues gracias a Dios, quiero acabar este año de 2020, ¿verdad? Quién sabe si el año próximo va a ser mejor, pero hemos sabido que ese año ha sido un poco difícil. Pero hermano, mientras que estamos pensando en las preguntas cómo va la vida, pues vemos esta escena de lo que estamos viendo. Viendo, hermanos, aquí en Mateo 26, vemos que es lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Él es un camino, el Señor Jesucristo en camino a la cruz del Calvario. Ya pasaron los eventos de la entrada triunfante,
de la última cena. El tiempo para prepararse ya se acabó y ahora está en los últimos minutos. Lo necesario en ese tiempo, hermanos, para el Señor era orar. Si una cosa que deberíamos de aprender en ese tiempo es cómo orar. La oración es muy necesaria. Cristo está listo ahora para ir a la cruz del Calvario y está viendo la oración tan necesaria. Vemos también que Él necesitaba el apoyo de sus seguidores. No solo la oración, sino el apoyo. Necesitaba la preparación en ese momento para preparar a sus discípulos para seguir adelante después de este tiempo que estaban allí. Cuando vemos los 12 discípulos, hermanos, vemos que 8 se quedaron en la parte afuera. Uno ya no estaba, Judas Iscariote. Vemos que 3 le siguieron más adentro, siendo Pedro, Jacobo y Juan. Ellos ahora están adentro con Cristo. Vemos, hermanos, interesante que esos mismos 3 eran los 3 presentes en la transfiguración. Vemos que esos 3 eran los que estaban más cerca del Señor en su ministerio. Cuando vemos, hermanos, vivimos un tiempo cuando es difícil seguir a Cristo, y precisamente hablando de más adelante. Cuando hablamos, hermanos, de nuestra vida, debemos entender que debemos seguir más adelante, ni modo como van las circunstancias de esta vida. Hermano, cuando hablamos de nuestra vida, siempre el tiempo con Cristo es sinónimo con nuestra manera de vivir espiritualmente. Hermanos, siempre nuestra asistencia es algo que se conecta a nuestra lealtad. Si no estamos conectados a su iglesia, no estamos conectados al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso ponemos mucho énfasis en la iglesia y nuestra asistencia. Hermanos, el centro de salud de nuestro estado está en contra de la asistencia. Las leyes están en contra de la asistencia. Los amigos familiares muchas veces están en contra de la asistencia en la iglesia. Hermanos, pero hubo obstáculos en la vida de los discípulos que yo también veo en la vida nuestra en este momento en que vivimos. Ellos estuvieron llegando en ese momento de mucha necesidad y fallaron en varios aspectos simplemente porque no pudieron alcanzar estos obstáculos en su vida. Y muchas veces nosotros vemos obstáculos. Obstáculos no es algo nuevo. Tal vez el tipo o la clase varía. Tal vez este año es poco distinto que otros años. Pero hermano, hay cosas que suceden en nuestras vidas años tras años que también presenten problemas en nuestra vida para poder seguir adelante con nuestro Señor. Porque cuando entramos ahora en la temporada de Navidad y vamos a estar enfocando en ese nombre precioso, quiero empezar por pensar de movernos más adelante, terminando este año en que estemos ahora. La primera cosa que vemos en esta mañana es el obstáculo de la desobediencia. El obstáculo de la desobediencia. Desobediencia no es algo nuevo, no es algo que se sorprende en muchas maneras. Siempre vemos a algunos desobedientes. Siempre batallamos para seguir adelante constante con nuestro Señor. Porque cuando vemos ahora ese obstáculo, vemos lo que pasó en su desobediencia, hablando y refiriendo a los discípulos. Primeramente, hermanos, vemos que ahí faltaba la preocupación. Faltaba la preocupación. Hermano, cuando vemos ahora que Cristo ya les avisó, vamos a estar viendo un poco aquí en la Biblia. Busquen conmigo Mateo 16, nomás unas páginas para atrás. Mateo 16, versículo número 20. Y dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar el tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vemos que Cristo ahora está alistándoles y preparándoles para el día en que estamos en el capítulo 26. Por eso cuando vemos nuestra vida hoy en día, vemos que la Biblia habla mucho acerca de los eventos del futuro. Nosotros sabemos que el evento que nos sigue es el rapto, en cuanto a que nosotros vamos a ascender y estar con Cristo en el cielo. ¿Y cómo estamos esperando ese momento? Pero hermanos, para que llegue ese momento, también cosas van a suceder que no son tan agradables en nuestra vida. Por eso vemos ahora que Él está avisándonos. ¿Saben que, hermanos? Los tiempos sí van a ser difíciles. Sí, el camino con Cristo no es algo tan fácil muchas veces, y debemos estar preparados para seguir adelante. Pero saben que, hermanos, cuando Cristo les avisó, ellos no lo pudieron aceptar. No pudieron aceptar lo que dijo Cristo. La noche antes del evento no lo entendieron. Vemos aquí en versículo 38 de Mateo 26, volviendo a nuestro lugar, nuestro pasaje, dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Versículo número 40 dice: vino luego sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué vemos, hermanos? Cristo está diciendo: es algo importante en este momento. Yo les necesito ahora. Velad conmigo. Cuando vemos la palabra velar, está hablando de tomando su posición, de guardando y orando y rogar a Dios en ese momento. Él necesitaba ayuda, pero no estaba. Ellos fallaron. ¿Por qué? Porque no vieron la preocupación que deberían de tener. No vieron la importancia en ese momento. Cristo ya nos ha avisado de lo que quiere de nosotros, pero muchas veces no ponemos atención de lo que Él nos dice. En Lucas 9:23 decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Él nos avisó. Él nos dijo que no va a ser un camino tan fácil en que estamos andando. Pero muchas veces no entendemos lo que Él quiere de nosotros en nuestra vida. Pero pastor, no entiende. Hay COVID. Mi doctor me dijo que no debo ir a asistir. Y muchas veces andamos pensando en cosas que tomen la prioridad en la vida. Ahora, para que me entiendan, hay algunos que no deben estar aquí en ese momento. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo sé algunos que están, pues es mucho más peligro que para otros. Yo entiendo eso. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, que no tome decisiones basadas simplemente en lo que es en lo físico. Cristo quiere algo de nosotros y nuestra lealtad. Ellos pensaron solo en su propia necesidad. Ellos pensaron solo en sus propios deseos. Ellos no pusieron mucha atención de lo que Cristo necesitaba en ese momento. Hermanos, cuando vemos antes de la crucifixión, busquen conmigo, hermanos, el libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, nomás unas páginas poco más adelante en su Biblia. Marcos capítulo 10, vemos ahora que es lo que Cristo está diciendo aquí. Dice aquí, entonces aquí 10, capítulo 10, versículo 37, comenzando con 35. Dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Van a hacer una petición a Cristo. Él les dijo, en versículo 36, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
Qué ridículo vemos ahora los discípulos hablando con Cristo en ese momento. Cristo ahora está planeando ir a la cruz del Calvario. Su posición era en medio de dos cruces. Su posición era morir por nosotros. Y aquí llegan dos discípulos con mucha preocupación. Y su preocupación es: Señor, por favor, que nos dé el lugar principal. Señor, que tú nos glorifiques. Señor, que tú nos hagas algo de preferencia. Vemos que su preocupación estaba totalmente en otro lado de lo que Cristo necesitaba en ese momento. ¿Saben qué, hermano? Nuestra vida, Cristo quiere algo de su vida y algo de mi vida. Lo que Él necesita ahora en ese momento es que nosotros nos enfoquemos en lo que Cristo quiere de nosotros. Cuando vemos el momento de la ascensión, en Hechos 1, 6 y 7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vamos otra vez su atención. Señor, ¿vas ahora a establecer su reino aquí en la tierra? No entendiendo que Él va a ascender, no entendiendo que Él va a dejar aquí para encargarse con la obra de Cristo, no entendiendo que estamos entrando en la época de gracia de la iglesia en que estamos todavía. Y muchos de nosotros así somos, tenemos una vista muy corta de lo que Dios quiere con nuestra vida. Ellos ahí estuvieron pensando en otras cosas. Vemos también, no estuvieron muy preocupados. ¿Por qué vemos eso? Pues se quedaron dormidos. Discípulos, voy a morir mañana. Y se quedan dormidos. Es la última vez que les necesito en una hora como esta. Y se quedan dormidos. Discípulos, hay tanto que necesito en tu vida y están dormidos. Muchos de nosotros no vemos la importancia de lo que Cristo está haciendo con nuestra vida. Dormidos. En ese momento, ¿de veras? ¿No más una sola hora no pueden quedarse? ¿No pueden simplemente estar conmigo en este momento? Hermanos, en nuestro valle hay gente muriéndose. Tal vez no de COVID, pero la muerte sí está segura. Hermanos, este sábado, ¿cuáles son sus planes? No, pero pastor, yo tengo esto que el otro. Bueno, entonces el jueves en vez del sábado. Pero no puedes el jueves tampoco. Bueno, escoge su día. No hay problema. Tenemos mapas. Es muy fácil para hacer, no es algo difícil. A lo mejor después del día de Acción de Gracias y el pavota que comimos, podría tomar un poco de caminar y les haría bien, ¿verdad? Su salud. Bueno, vamos a darles a la oportunidad dar ejercicios en este tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos, en esta semana? ¿No vemos la necesidad? ¿No entendemos que hay alguien allá afuera que está esperando esa invitación? Hermano, yo no sé cuántas veces en el ministerio que yo he tocado una puerta con alguien esperando a alguien a contarles de Cristo. Y los que han sido salvos simplemente por ir a una casa desconocida. Y hermanos, ahora es más fácil que nunca, ni estamos tocando, simplemente dejando algo allí. Pero hermanos, si no entendamos la necesidad, vamos a perder la oportunidad. ¿Dónde está la preocupación de la vida? ¿Dónde está la preocupación pensando en nuestro Señor y Salvador? Vemos otro obstáculo también, hermanos, el obstáculo de la presencia del pecado. El pecado ya estuvo en su corazón. Lo vimos con su deseo, lo vimos con su preocupación, también lo vemos con su reacción. Vemos ahí en versículo número 51. Estamos otra vez aquí a Mateo 26, versículo número 51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Ahora ya recordamos la historia de Pedro. Y ahora sacó su espada para defender al Señor.
La cosa, hermanos, desde que no estuvieron ahí en ese momento preparados, él reaccionó en una forma equivocada. ¿Saben qué, hermanos? Reacción en la carne es pecado. Es pecado. Cualquier cosa que hacemos que no es guiado por el Espíritu es pecado. El Espíritu Santo nos quiere guiar en toda la vida. Nos quiere ayudar en el trabajo, nos quiere ayudar en la casa, nos quiere ayudar en nuestra vida ordinaria, nos quiere ayudar también en el tiempo dedicado al Señor. Pero vemos que Él ahora está en su carne en ese momento. Y luego vemos ahora que no estaba preparado. ¿Por qué sabemos eso, hermanos? Pues porque en un poco más adelante lo vemos negándole al Señor. Por eso desde una cosa, dormido, hasta ahora otra cosa, reaccionando, hasta la tercera cosa, están negando al Señor. Una cadena de eventos que empezó en su vida. Hermanos, con el pecado vemos que ellos huyeron en vez de confesaron. Cuando el Señor dijo, no pueden velar conmigo por una hora, ni vemos a ninguno confesando, ninguno diciendo, Señor, perdóname. Ninguno está hablando de lo que le faltaba en su vida. Pero hermanos, Cristo ahora está interesado hasta en la vida de ellos. En Marcos 17 dice, pero id, decir a sus discípulos y a Pedro, todavía enfocando al quien le había negado, en quien le había fallado en ese momento de necesidad. Vimos, hermanos, faltaba la preocupación. Vemos también que falta la presencia del pecado. Número 3, hermanos, encontrar el perdón. Cristo está dispuesto. Hermanos, como cristianos, la confesión es necesaria. Voy a estar enfocando más en eso, yo creo, como nunca. Porque una cosa que estoy viendo es que en el cristianismo de hoy en día son muy pocos que se paran y confiesan sus pecados al Señor. Dice David, hermanos, en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ese texto está al creyente, no al incrédulo. Para nosotros necesitamos estar preparados, necesitamos estar preocupados para las cosas del Señor. Por eso, hermanos, en eso encontramos el perdón. Lo que pasa, hermanos, que nosotros confiamos en nuestro juicio en vez de confiar en la palabra de Dios y en la dirección de Dios. Pensamos que nosotros sabemos lo que necesitamos en nuestra propia vida. Hermanos, Cristo nos quiere guiar en cada y todo aspecto de nuestra vida. Él quiere ayudarnos en todo. La Biblia todavía dice en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Vemos que la palabra está diciendo, esperen en mí. Cristo quiere darnos lo que nos falta en nuestra vida. Pero nosotros pensamos muchas veces que cualquier decisión está buena. Yo puedo hacer lo que yo quiero y no hay problema. Nosotros no reconocemos las fallas que hacemos. No entendemos las consecuencias de nuestras decisiones. Cuando vemos, hermano, nuestra vida, vemos que nosotros queremos culpar hasta a Dios por la manera de nuestra vida. Decimos unas frases como, su voluntad será hecha. O que Dios me puede detener si Él quiere. Dios sabe todo. Y aunque esas frases son correctas, hermanos, no elimina nuestra responsabilidad, esperar y confiar en Dios. No cambie nuestra responsabilidad de encontrar su voluntad en nuestra vida. Debemos entender, hermanos, la necesidad en eso. Un pastor me dijo una vez hace años, dijo, si Dios quiere que yo deje la iglesia en que estoy para ir a otra iglesia, Él vendería mi casa para que yo me fuera para allá. ¿De dónde vino la casa en la voluntad de Dios en la vida? ¿De dónde vienen nuestros bienes cuando hablamos de la voluntad de Dios en la vida? ¿De dónde, desde cuándo Dios se ha preocupado
por nuestra casa o nuestra vida. Ese mismo pastor no vendió su casa, se quedó allí. La iglesia de mal fue en peor, y hoy en día ni existe esa iglesia, ni ese pastor está en el ministerio en ese momento, pero está en su propia casa todavía. Hermano, un misionero me dijo, después de invertir 30 años en un pueblito, él dijo: dejo a este pastor nacional por un año, y si los 10 miembros todavía lo quieren, se lo dejo. Él volvió, corrió ese pastor nacional. Hoy en día esa iglesia queda muerta, no hay iglesia en ese pueblito. Ese pastor nacional ya ni está en el ministerio, y el misionero ya no existe tampoco. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Hay que encontrar y seguir la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, cuando vemos eso, ¿dónde estamos? Hay muchos lugares en donde debemos estar viendo nuestra vida, hermanos. La Biblia todavía es la verdad. Todavía hay que poner la atención en las cosas de Dios. Hermanos, cuando hablamos de este año, ha provocado mucho a cambios de dejar algo por su propia prudencia. Hermanos, necesitamos ahora entender que Dios quiere algo para nosotros. Segunda cosa, hermanos, el obstáculo de la falta de decisión. Los discípulos ahí estuvieron en ese momento y no pudieron tomar una buena decisión. Primera palabra que yo veo con su falta de decisión es la tibieza. Hermanos, 11 le siguieron a Cristo, 8 hasta un punto y 3 un poco más adelante y más adelante su vida. Pero ninguno mostró una decisión con Cristo fijo. Ninguno orando con Él, ninguno velando con Él, ninguno tomando el paso necesario en su vida de necesidad. Hermanos, hay un peligro en la tibieza. El caliente, él sabe que está bien con Dios. El frío, él sabe que no está bien con Dios. Pero el tibio piensa que está bien con Dios, aunque no está bien con Dios. El tibio está suficientemente adentro que se siente cómodo y contento, pero no suficiente para ser obediente. Está más un poco adentro, pero no en su totalidad. Y hermanos, hay mucho peligro en el tibio. El tibio no ve la importancia de tomar una decisión. Nada le importa. Tiene una vida porque está respirando, pero no tiene una vida espiritual en su vida. El tibio no ve la dirección de los que le rodean, no ven los que están en camino al infierno. El desobediente que continúa en su maldad no ven eso, no ve a sus hijos que están a punto de destruir a sus vidas. Los creyentes que necesitan una palabra de ánimo no ven los que están alrededor, no están pasando tiempo. No, pastor, yo siento a gusto. ¿Y sus hijos? No, pero pastor, sí, me siento a gusto. ¿Y sus vecinos? Pero pastor, soy contento. ¿Y los que están alrededor? ¿Qué está pasando con muchas veces los tibios? No vemos que no ven urgencia en su vida. La tibieza está gastando la vida, las oportunidades, ni considerando la eternidad. Hermanos, la tibieza también aparte es la tentación. Cuando vemos la tentación, hermanos, en versículo 41 está hablando de tentación. La tentación, hermanos, siempre está. Hay voluntad y hay deseo, pero la tentación es lo que nos detiene muchas veces. Muchas veces la tentación es simplemente la pereza. Es más fácil no hacer nada, pero tentación de estar bien contento. O la carne muchas veces estorba en nuestra vida. Cuando vemos la tentación de Jesucristo, en Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando vemos en ese momento la tentación de Cristo, nomás quiero ver algunos aspectos de la tentación que usó Satanás con él. Y lo usa también con nosotros. Primeramente vemos que él usó el deseo de la carne. Primera cosa fue el hambre. Convierte las piedras a pan. O estuvo enfocando en su deseo de la carne. Después de ayunar, Cristo ahora sí estuvo con hambre.
Muchas veces ese Satanás usa lo que es nuestro deseo para tentarnos en nuestra vida. Vemos también el orgullo. Él mostró a Cristo todo. Todo te lo doy. Muchas veces, hermanos, el orgullo. Vemos lo que tenemos. Vemos lo que podríamos tener. Vemos la vida y escogemos la vida basada en el orgullo y también el poder. Vemos que ofreció a Cristo la autoridad. Aunque Él tuvo la autoridad, se la ofreció en ese momento. Cristo, no es necesario ir a la cruz, te la doy ya. No necesitas sacrificarse, sino que ahora mismo yo te doy los reinos del cielo. Y muchas veces nosotros vemos que podríamos rodear el sacrificio, pero perderíamos lo que Cristo tiene para nuestra vida: la tibieza, la tentación y ahora la mala decisión tomada. Vemos, hermanos, que la mala decisión tomada es un producto. Lo que vimos ahí en versículo 51 de Pedro, ahora cortando la oreja, tibio, ser tentado y ahora la decisión. Una cadena que vemos, es un proceso. Versículo 56 dice: mas todo eso sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Vemos, hermanos, que empezó con cosas pequeñas. Simplemente no orar. Simplemente no velar. Hermanos, en realidad algo fácil. Algo que no costó mucho. Algo que realmente no hubo sacrificio. Pero desde que fallaron en lo pequeño, siguió hasta lo más difícil en su vida: la decisión tomada. Vimos, hermanos, el obstáculo de la desobediencia, el obstáculo de la falta de decisión. Otra vez, hermanos, el obstáculo de la falta del desarrollo. El obstáculo de la falta de desarrollo. Faltó la preparación. No estuvieron preparados para tener una buena respuesta. Es lo que pasa muchas veces en nuestra vida. Tomamos decisiones del momento. La respuesta se origina en este momento. No estamos preparados para tomar una decisión fija en el momento de necesidad. Y muchas veces fallamos porque no estamos preparados. En Mateo 14:4 vemos que Juan tomó una decisión. Dice: porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Él habló a Herodes, porque Herodes tuvo la mujer de su hermano. Y Juan ahora le está hablando rápidamente: Herodes, lo que está haciendo está mal. Ahora vemos la consecuencia de eso. En versículo 10 de ese mismo capítulo dice: y Herodes ordenó decapitar a Juan en la cárcel. No le importaba lo que era la consecuencia. Lo que necesitaba es tener una respuesta ya lista. Hermanos, si no estamos listos cuando está fácil, menos vamos a estar listos cuando está difícil. Cuando tenemos libertad y si no tomamos decisiones en la libertad, quitando la libertad va a ser mucho más difícil. Si no estamos decididos ya, vamos a fallar en el momento de más problemas. Estamos pensando: pero hermano, pastor, un día todo eso va a acabar y vamos a volver a la vida normal. Yo no sé. Ojalá. Yo espero que todo vuelva como antes, pero yo no tengo la seguridad de eso. Mi decisión no está basada en lo que va a suceder mañana. Tenemos que decidir de hoy lo que es para nosotros hoy en día. No estuvieron preparados para dar esa respuesta. Debemos estar preparados en los tiempos como eso. 1 Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué vemos en ese texto, hermanos? Vemos que santificad
a Dios en vuestro corazón. Está hablando primeramente, hermanos, tomar una decisión, vivir para Cristo. Santificar significa apartarse del mundo, apartarse de desobediencia, apartarse de los deseos de la carne y luego seguir adelante. Por eso empieza a santificar. ¿Para qué? Para ahora estar preparados para presentar la defensa. Muchas veces queremos presentar la defensa sin estar apartados, sin estar decididos. Hermano, más que todo en eso, esa preparación no está hablando acerca de estudiar y contestar bien, no, está hablando de su vida, da la respuesta. Yo conozco a cristianos que tienen la buena respuesta de la boca, pero su vida ya me muestra lo que cree. Bueno, si no está viviendo lo que está diciendo, no le quiero escuchar. Para nada funciona. Está hablando de la vida, hermanos, de la vida. Podemos dar respuesta de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Faltó, hermanos, el plan. Cuando no hay preparación, tampoco hay un plan. Pedro dormido, ahora cortando la oreja, después huyendo y luego negando y luego abandonando al Señor. No tuvo un plan de cómo salir en todo eso. Si no tenemos un plan, no sabemos cómo vamos a actuar en situaciones diferentes. Vemos ahora cuál es el plan correcto. Josué nos dijo muy bien cómo es el plan. Ahí en Josué capítulo 24:15: si os mal parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Cómo está hablando de eso? ¿Cómo Josué entendía de la vida de sus padres, sus antepasados, la vida de los que viven hoy en día? Pero como dijo él, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, necesitamos aprender, entrando en esta temporada de Navidad, cómo vamos a responder, qué vida vamos a vivir, en cuál dirección vamos a andar. Hermano, debemos estar viendo en eso. Me sorprendo que un poco como no estamos preparados en tiempos como estos. Faltó la preparación, faltó el plan, y también estuvieron en peligro. En peligro. Cuando no está preparado ni tiene el plan, está el peligro. El problema, hermanos, es que no sabe en qué peligro está. Los discípulos no supieron. Desde que no estuvieron preparados, no entendieron que va a entrar ahorita Judas y él va a estar trayendo con ellos para entregarle. Ellos no sabían que iba a ir llevado a la cruz del Calvario. Y desde que no estuvieron preparados, no estuvieron listos en eso, ni entendieron su peligro. Cristo ya les había avisado, no escucharon, les avisó otra vez. Y vemos, hermanos, que Él está hablando ahora para eso. Debemos aprender cómo seguir a nuestro Señor. El obstáculo de la desobediencia, el obstáculo de la falta de decisión, el obstáculo de falta de desarrollo. Y número 4, hermanos, el obstáculo de seguir con distancia. El obstáculo de seguir con distancia. No es que estamos lejos del Señor, sino que no estamos cerca del Señor. No es que queremos estar desobedientes, sino que no queremos ser obedientes. No es como que estamos abandonándole, pero no estamos muy cerca tampoco. Hermanos, ellos no pudieron escuchar la voz del Señor. Cuando vemos, hermanos, discípulos de ese momento, vemos que no irá más adelante si no está cerca del Señor. Los 8 afuera no pudieron escuchar. Los 3 de adentro no quisieron escuchar. Ninguno escuchaba. Los 8 de afuera estuvieron lejos. Los más cercas estuvieron dormidos. Vemos que ninguno estaba escuchando la voz del Señor. Todos tuvieron la invitación. Todos fueron invitados.
Y muchas veces no entendemos por qué a Juan y a Pedro y a Jacobo y no a los demás. Hermano, no es que Cristo escogió a ellos, sino que ellos escogieron a Cristo. Un ejemplo de eso, hace muchos años en la iglesia en Los Mochis, uno de los hermanos ahí estuvo conmigo y siempre estuvo dispuesto. Cuando yo dije vamos a ganar almas, ahí estuvo. Cuando yo dije vamos a construir, ahí estuvo. Cuando yo dije vamos a la limpieza, ahí estuvo. Cuando yo dije vamos a los tacos, pues ahí estuvieron todos, ¿verdad? Pero siempre estuvo. Una vez alguien me dijo, pastor, para mí no parece bien que tiene favoritos. Dije, ¿favoritos? ¿Quién es mi favorito? No, pues hermano, aquel hermano. No. Yo le dije, no sabe lo que está pasando. Él no es mi favorito, sino yo soy su favorito. Igual como Él, tú puedes acercarte. Agarra el pico y pala, como Él está agarrándolo. Agarra la brocha para pintar, como Él está agarrando. Por hermano, vemos que ellos se acercaron a Cristo. Nosotros tenemos la oportunidad de ser su favorito cuando nosotros queramos, pero requiere el sacrificio en la vida. Vemos hermano, el problema con su dirección. Cuando hablamos del avivamiento, hermanos, el avivamiento es escuchar la voz de Cristo, reconocer las fallas en la vida y, hermanos, seguir adelante abandonando las fallas que hemos cometido. El avivamiento es dejar la desobediencia y empezar la desobediencia y seguir la obediencia. Hermano, el avivamiento es abandonar lo que ha sido la actitud para cambiarla a un ferviente al Señor. Es Él quien está esperándonos a nosotros. Es Él quien quiere bendecirnos a nosotros. Ellos no pudieron escuchar la voz, tuvieron problemas en su dirección y también, hermanos, perdieron la batalla. Hermanos, desde que no estuvieron preparados, perdieron. Todos le abandonaron. Fue Cristo solo a la cruz. Ahora entendemos que Él fue solo cumpliendo las Escrituras. Pero hermanos, las Escrituras fueron escritas del Dios omnisciente, que sabía que le iban a dejar. Para entenderlo bien, la Escritura no obligó que ellos lo dejaran, sino que ellos lo dejaron y las Escrituras ya les escribió de eso antes. Como alguien dijo, Judas fue obligado a entregar a Cristo. No, Judas entregó a Cristo. Las Escrituras simplemente escribió de antes de lo que Él iba a hacer. Nuestra historia está siendo escrita. Nosotros decidimos a dónde vamos. Decidimos que vamos a obedecer o desobedecer. Cristo no está obligando a ninguno, ni está tentando a ninguno a que sigan al pecado. Él quiere que todos nos arrepentimos y luego que sigamos a nuestro Señor. Cristo tiene todo para nosotros. Y hermanos, ahí están ellos esperando, pero no estuvieron preparados.